Estamos en una comunicación con Jerusalén, por lo menos ayer cuando hablé con él estaba en Jerusalén, él creo que es oriundo de Belén. Esperemos que salga bien la comunicación porque bueno, estamos hablando de un lugar muy lejos y vamos a hablar con el diputado nacional por el Parlamento palestino, Fayez Zaka. ¿Qué tal, Fayez? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos. Bueno, no sin muchas dificultades, pero aquí estamos. Bueno, Fayez, bueno, nosotros estamos tratando el conflicto palestino o palestino-israelí o Israel-palestino desde hace ya muchísimo tiempo, no solamente desde estas últimas semanas y los bombardeos y los ataques que hubo del ejército israelí contrarrestando los cohetes de Hamás. La primera pregunta que quería tratar para entender un poco, porque nosotros tenemos una mirada en donde creemos que la solución, y yo lo hablaba esto hace un par de programas atrás, en donde creemos que tal vez donde se puede avisorar alguna vía de entendimiento en este conflicto es que Israel comprenda que en el conflicto en sí mismo es el que genera mayor desigualdad. Son sociedades muy desiguales, la Palestina, la gente que vive en Cisjordania, sus condiciones de vida, ni hablemos con la gente de la Franja de Gaza. Y yo hacía como el paralelismo de, imagínense la altura de los edificios que el ejército israelí ha volado en la Franja de Gaza en comparación con los edificios que uno ve en Tel Aviv o en alguna ciudad israelí costera. Me parece que esto pasa por un entendimiento de paz, que tal vez el más poderoso comprenda que el más débil no puede estar tan debilitado porque eso genera violencia. Más allá de este punto de vista, lo que sí quería tratar de preguntarle, Fayez, es ¿por qué cree que en este contexto, de unos años a esta parte, el habitante de la Franja de Gaza ha terminado eligiendo al partido Hamás? Primero, si me permite comentar lo que acaba de decir usted de la diferencia sociológica o económica, si no lo entendí mal. El tema no va por ahí, el tema va que hay un pueblo, un país que está bajo la ocupación militar. Es el caso del pueblo palestino, tanto en Gaza como en Cisjordania, Jerusalén estamos bajo una ocupación militar israelí prolongada, y bajo una ocupación no se puede desarrollar, ningún pueblo es capaz de desarrollarse sociológicamente, económicamente o en cualquier otro terreno. Solo esto puede cambiar cuando se ponga fin a esta ocupación. Mire, la población de Gaza son 2 millones de seres humanos, 2 millones de palestinos, hacinados en una franja estrecha de tierra. Es la más poblada a nivel mundial en proporción con la superficie, y llevan bloqueados por el ejército israelí por tierra, mar y aire desde el 2007. Ninguno de los habitantes de Gaza puede entrar o salir sin el permiso de las autoridades militares israelíes. Eso, claro que sí, puede causar una situación entre la gente de querer de cualquier manera resistir a esta ocupación. Y quien le ofrece una vía, aunque no sea la correcta, de mostrar su rechazo a la ocupación, lo hace. Mire, la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 51, defiende el derecho de todos los pueblos del mundo de defenderse en caso de agresión. Nosotros llevamos con nuestra tierra ocupada desde 1967. Sin que acabe esta ocupación, no creo que pueda haber un desarrollo hacia la paz, la prosperidad de ninguna de las maneras. Y ustedes han tenido, bueno, le decimos a la audiencia que usted es perteneciente del partido Al-Fatah en el Parlamento palestino, y ustedes en este tiempo, dentro de lo que sería la política interna palestina, ¿han logrado generar algún tipo de vínculo con el partido Hamás o tal vez, como hace la lectura la mayoría de los medios masivos de comunicación en la República Argentina, se los tilda Hamás como una organización terrorista y a partir de ahí ya es como que se le anula la posibilidad
política de llevar adelante ideas que desarrolle en la Franja de Gaza y de hecho en el lugar en donde ha sido elegido por los gazatíes. Mire, o también lo piensan como un partido terrorista Hamás. Esa es la pregunta básicamente. Sí. Hamás se forma como partido o grupo en 1988, 21 años después de la ocupación israelí de Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Por lo tanto, Hamás y las demás organizaciones palestinas han surgido como consecuencia de esta ocupación, como parte de la resistencia a esta ocupación. Pueden ustedes o quien quiera llamar a todas nuestras organizaciones. Yo pertenezco al Fatah y al Fatah es parte fundadora de la Organización para la Liberación de Palestina. Hace 15 años nos llamaban terroristas también a nosotros. Es decir, este término que se utiliza como arma arrojadiza va a intentar defender a los métodos y acciones del ocupante. Mire, cuando en Europa y en otras partes del mundo, pero le doy el ejemplo de Europa, hay una lucha contra la invasión nazi hitleriana en Francia, en Inglaterra, en todas partes, no llamaban terroristas a los que resistían a la ocupación, sino eran héroes nacionales. La única parte que les llamaba terroristas eran los nazis. Yo creo, salvando la distancia y la diferencia en el tiempo, el caso es similar en el fondo. Hay un pueblo que está siendo ocupado, lleva décadas ocupado, y hay una fuerza ocupante, un ejército invasor que está a la puerta de nuestras casas. Yo vivo en Belén y a la puerta de mi casa a cualquier momento puede pasar una patrulla del ejército israelí. Yo no puedo llegar a Ramallah o a Jerusalén sin pasar, si es que puedo llegar, por controles militares israelíes. Eso se llama ocupación pura y dura. Y el pueblo palestino, independientemente de su ideología, lo que pretendemos es acabar con esta ocupación. El problema no es Hamás, aunque yo personalmente no coincido con muchos aspectos de su política, pero Hamás y las demás organizaciones, entre ellas la mía, Al-Fatah, lo que pretendemos es acabar con la ocupación, tener libertad en nuestra tierra, construir nuestro Estado independiente. Y no hay que permitir que Israel siga utilizando estos términos de terrorismo, de tal, de cual, para perpetuar su ocupación. Lo que hay que buscar es la aplicación de la legalidad internacional y poner fin a la ocupación. Fayez, ¿usted considera que estos 11 días que fueron de bombardeos de ambas regiones, tanto los cohetes de Hamás hacia Israel y los ataques también con misiles a lugares estratégicos en la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí, hay algunos análisis políticos que hablan que fue como un manotazo de agado porque en los últimos 2 años, en los llamados reiterados elecciones que tuvo el Estado de Israel con su líder hasta el momento, Benjamín Netanyahu, no lograba hacerse de mayorías en la Knesset, que es el Parlamento israelí, y de hecho, cuando fue los últimos días del Ramadán, en donde se generaron esos ataques represivos de la policía y el ejército israelí en la explanada de las mezquitas, en donde a partir de ahí empieza a hacer ebullición nuevamente este conflicto, en esos días el señor Lapid, Yair Lapid, que es de un partido centrista laico israelí, estaba encargado de formar gobierno con una coalición con partido de izquierda, con partido de derecha, y estaba casi a punto de arrebatarle el poder a Benjamín Netanyahu. ¿Usted cree que esto es un manotazo de ahogado, este conflicto que genera con la Franja de Gaza nuevamente el Estado comandado por Netanyahu? Mire, se puede considerar, por supuesto. Benjamín Netanyahu siempre ha utilizado la represión y la sangre de los palestinos como herramienta en el Estado de Israel, sobre todo el voto de la ultraderecha, que son los colonos y otros que viven en nuestra tierra, que los que confiscaron nuestras tierras y construyen asentamientos y colonias totalmente ilegales en nuestra tierra. Estos son los votantes principales
del señor Netanyahu. Y él va hacia ellos queriendo contentarlos y crea distintas maniobras, tanto la confiscación de tierras palestinas como lo que ha hecho en Jerusalén en la explanada de las mezquitas, y todos los días lo está haciendo, hoy y ayer y mañana desgraciadamente lo hará en el Sheikh Jarrah y otras partes de Jerusalén Oriental. Es un afán de dejar, de crear una limpieza étnica, dejar a Jerusalén sin sus habitantes musulmanes y cristianos y convertirla en una ciudad exclusivamente para judíos. Es una acción racista, pero le da votos al señor Netanyahu de parte de una sociedad israelí, desgraciadamente en su mayor parte está enferma, y va para justificar que ellos están quedando en nuestras casas, en nuestras tierras, y encima el señor Netanyahu se jacta de tener una capacidad destructiva, militar destructiva, para arrasar con Gaza y matar a centenares de civiles. Entre ellos se han contabilizado, por una pena terrible, lo digo, 67 niños y muchas mujeres, etcétera, y la mitad de los edificios de la ciudad de Gaza han sido destruidos o tocados con las bombas y misiles israelíes. Claro que es parte de su campaña electoral. Es que Israel, gobernada por este tipo y otros similares, es lo que busca, que no haya una posibilidad de una paz, porque la posibilidad de una paz la han puesto los acuerdos que han sido firmados en Madrid en el 91, en Oslo y en Estados Unidos, y sobre todo muchas resoluciones de las Naciones Unidas, que su aplicación hubiera llevado a conseguir la paz, que haya un Estado palestino libre de ocupación, vecino del Estado de Israel, y así termina el drama que ya se prolonga muchísimas décadas y generaciones en esta región. El episodio último de Gaza es un episodio terrible, pero ¿quién nos garantiza que de aquí a 6 meses, a un año, habrá otro? Si no hay una solución de fondo que termine con la ocupación, que permita al pueblo palestino tener su derecho a la autodeterminación, tener nuestro Estado, nunca habrá paz, pero siempre habrá un ejército invasor, ocupante, y un pueblo ocupado que intenta defenderse de alguna manera, acierta, no acierta, pero nadie acepta estar su tierra, su casa ocupada por otra potencia. Fayez, nosotros empezamos el programa de hoy hablando de que los niños en Gaza ya no quieren ir solos al baño, que hay otros que ya no hablan, que se asustan por cualquier cosa, que viven solamente con 4 horas de electricidad al día, que han sido trasladados 70.000 civiles porque se han destruido 2.800 casas. ¿Me puede decir a día de hoy, después de haber pasado estos bombardeos por parte del ejército israelí, cómo está viviendo la cantidad de personas que viven en Gaza, hacinadas y buscando alimento? ¿Cómo son los días en la franja de Gaza a hoy sábado? Mire, realmente lo que ha descrito usted es muy correcto, y yo le añado que hay muchas familias que han repartido a sus hijos en distintas casas de familiares para que si les cae una bomba no desaparece la familia entera. Ha habido muchas familias que se han borrado del registro civil porque no queda nadie de ellos, ni mayores, ni chicos, ni hombres, ni mujeres. Eso es una situación terrible. Yo conozco el caso de Gaza, he estado en Gaza muchísimas veces y conozco gente que han sufrido otros episodios similares, que se hacen mayores sin perder el miedo a un ruido repentino o a una situación determinada, porque han vivido el terror. Gaza es una franja abierta y que nadie sabe dónde esconderse, y la aviación y los buques y los tanques y cañones la pueden machacar en cualquier parte, en cualquier momento. Es un pedazo de tierra llano que solamente hay población y piedras que son las casas, ni siquiera son de piedra, son de cemento. Así que imagínense, eso es imborrable. Yo creo que el recuerdo de nuestros niños, y ahora que son los que han crecido y los que crecerán, nunca se borrará
esa imagen, ese ruido de los misiles cayéndoles encima, del ruido terrible de las casas derrumbándose al lado de la suya. Esto solo el tiempo puede aligerar ese peso psicológico, pero para eso tiene que haber paz, de que estos niños se convenzan que no serán atacados de nuevo otra vez dentro de un mes o 6 meses o un año. Es una situación terrible. Ya de por sí Gaza está sufriendo, como le he dicho, un bloqueo terrible desde 2007. Hay carencias de todo. El 85% de las familias palestinas que viven en Gaza viven, o mal viven, mejor dicho, gracias a la ayuda internacional que se les lleva organismos como la UNRWA y otros organismos internacionales. El 90% del agua no es potable en Gaza, que está contaminada por las aguas residuales o por el mar que ha salado las aguas. Es decir, la cuestión de la sanidad, de la enseñanza. ¿Sabes cuántas personas se han tenido que refugiar en los colegios, institutos? 47.000 familias, 47.000 familias se han tenido que refugiar en estas semanas en las escuelas y colegios porque sus casas fueron destruidas o amenazadas. Es una situación terrible y la comunidad internacional no solamente como ahora lo estamos escuchando, que este país da 20 millones de dólares, este país da 15 para la reconstrucción de Gaza. Lo que queremos sí reconstruir a Gaza, pero sobre todo que no vuelva a suceder esto en Gaza, que no vuelvan a destruir las casas y las vidas de la gente, que haya paz verdadera. Entonces sí, esa ayuda y otra, y nuestro gran esfuerzo hará construir a Gaza y el resto de los territorios palestinos y convertirnos en un país digno como el resto de los países del mundo. Muchísimas gracias, Fayez. Estaremos hablando en otra oportunidad y bueno, muy gentil y pudimos hacer la comunicación estando usted en Jerusalén y tan lejos de aquí de Buenos Aires. Así que le mando un abrazo y buen fin de semana. Adiós y gracias a ustedes. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional por el Parlamento Palestino o el Consejo Legislativo de Palestina, que queda en Cisjordania, no en la Franja de Gaza, y él es el geólogo Fayez Saka.